Español 2, de María Teresa Ruiz. Tiene 5 bloques y a su vez 15 proyectos. Así está estructurado, con el propósito de fomentar en los alumnos sus tareas como lector, escritor y hablante del idioma español. A su vez, los proyectos son para marcar la capacidad de solidaridad, ya que se trabaja por equipos y de encontrar las opiniones de los demás y estar abiertos a las afirmaciones y contradicciones de sus compañeros, además de poder reflexionar sobre las competencias adquiridas. El bloque 1 lo dividimos en 3 proyectos. El primero cae en el ámbito de estudio. En él vamos a comparar, registrar información y escribir un texto informativo. El segundo proyecto, su ámbito es literatura. Aquí leemos cuentos, escribimos un comentario y compartimos formas de vida de otros pueblos latinoamericanos. El tercer proyecto está en el ámbito de la participación ciudadana. Aquí leemos los documentos legales y nos informamos sobre la información de conocer nuestros derechos y obligaciones. Los alumnos van a seleccionar, comparar y registrar información de distintos textos, además de leer cuentos de la narrativa latinoamericana de los siglos XIX y XX. Analizarán el papel que desempeñan diversos documentos nacionales e internacionales para garantizar los derechos y las obligaciones de los ciudadanos. Dentro de las actividades prácticas se trata de obtener y organizar información sobre un mismo tema a partir de la lectura de diversos textos, comparando los contenidos de las definiciones, ejemplos e ilustraciones. Se compararán los puntos de vista sobre el tema, reconstruyendo el ambiente y las características de los personajes de los cuentos latinoamericanos de los siglos XIX y XX. Al mismo tiempo se tomarán en cuenta las descripciones y las variantes sociales y dialécticas utilizadas en los textos y leer y analizar los documentos en los que se establecen derechos y obligaciones. El propósito es que empleen fuentes de consulta diversas y amplíen sus estrategias de lectura para que comparen y seleccionen información adecuada a sus propósitos, para que descubran la importancia de releer los pasajes que les resulten difíciles y cotejar la información entre las partes del texto y verificar sus interpretaciones. Los alumnos van a reflexionar sobre la relación entre la literatura y contexto social. Hagan una aproximación a las formas de vida y valores de distintos pueblos y épocas. Van a conocer los formatos y las funciones de algunos documentos legales, administrativos y reflexiones sobre sus implicaciones legales. Bloque 2. Vamos a organizar una mesa redonda sobre algún tema ya investigado, quizás a través de la televisión o de otro medio, y se analiza el discurso de los participantes. Proyecto 5. Escribimos un cuento y elaboramos una antología primero. Imaginamos la historia, planteamos la trama y empezamos a elaborar el cuento. Proyecto 6. Participación ciudadana. Investigamos sobre las distintas formas de hablar el idioma español en distintas regiones e inclusive países y elaboramos carteles. En este bloque vamos a organizar mesas redondas sobre temas que previamente se investigaron, claro, en diferentes fuentes, también previo a un consenso para determinar el tema más adecuado. Posteriormente nos pondremos manos a la obra para escribir un cuento o cuentos. Asimismo, investigaremos sobre la diversidad lingüística y cultural de los pueblos hispanohablantes. El propósito es aprender a hacer preguntas pertinentes en mesas redondas y debates, argumentar los puntos de vista al intervenir en discusiones formales e informales, valorar las estrategias discursivas utilizadas por los participantes en las dinámicas de grupo ya mencionadas, escribir cuentos manteniendo la congruencia entre las partes de la trama para que el trabajo tenga la fluidez requerida. Así podemos manifestar e imaginar las diferentes formas de hablar el idioma español y valorar la riqueza en la forma de hablar de distintos grupos de hispanohablantes, de tal forma que aprenderán a participar en mesas redondas y paneles de discusión, siguiendo las reglas de interacción establecidas y sustentando los puntos de vista en una dialéctica de altura de acuerdo al nivel educativo. Se debe reflexionar al escribir cuentos sobre las decisiones para conformar la trama, los personajes y la ambientación, explorar la forma de crear una narrativa atractiva
y lograr distintos efectos emocionales en el lector. Para esto se debe tener muy claro el valor que tienen las formas de hablar el español en diferentes regiones y grupos sociales. Para que el impacto sea mayor, tener presente que las lenguas originales tienen influencia innegable, así como los modismos de diferentes regiones, y considerar que la discriminación asociada a la forma de hablar es motivo de reflexión y de buscar las alternativas para evitarla. Bloque 3. Vamos a escribir la biografía de un personaje y la daremos a conocer previamente. Describiremos el proyecto, buscamos biografías, la comentamos y reconstruimos historias. Después escribimos la historia de nuestro personaje. Revisamos la biografía y realizamos una lectura pública y al final realizamos una evaluación. Proyecto 8. Los alumnos utilizarán adecuadamente recursos lingüísticos que expresen temporalidad y causalidad y simultaneidad en la redacción de biografías. Asimismo, vamos a identificar semejanzas y diferencias en la manera de tratar un mismo tema en textos literarios de distintas épocas y autores. Compararemos las versiones de un mismo acontecimiento que se presenten en dos o más medios de comunicación. Al hacerlo, se establecerán las semejanzas y diferencias en la manera de dar a conocer las noticias con relación a lo que se dice y no se dice con relación a los hechos y las personas. Las expresiones que se utilizan en las noticias con respecto a los hechos o a las personas. Las expresiones que se utilizan en las noticias, la relevancia que se le da a la noticia en cada medio y los mecanismos que se utilizan para el fin. Bloque 4. Proyecto 10, 11 y 12. Ámbitos, estudio, literatura y participación ciudadana. Aplicaremos una entrevista para obtener información sobre un tema y compartir con la comunidad escolar. Vamos a reseñar una novela y a compartir nuestra opinión sobre un libro. También escribiremos un reportaje sobre algún tema de actualidad. Entonces, vamos a elaborar un informe sobre una entrevista, para lo cual se integrarán las impresiones sobre el entrevistado y la situación comunicativa en la que se desarrolló la entrevista, utilizando la puntuación pertinente para distinguir las participaciones de los participantes. También escribiremos una reseña en la que se fundamenten las razones por las que se recomienda o no una novela leída. Bloque 5. Proyectos 13, 14 y 15. Ámbitos, estudio, literatura y participación ciudadana. Escribiremos un guión de teatro y la vamos a representar. Vamos a analizar documentos legales y aprenderemos a utilizarlos. Grabaremos un programa en audio y video y lo compartiremos con la comunidad escolar. Inventaremos un diálogo a modo de una pequeña escena a partir de un texto narrativo, respetando las características y los conflictos que enfrentan los personajes, utilizando los signos de puntuación necesarios, acotando los diálogos para contextualizarlos, explicando cómo es el ambiente en el que ocurren los hechos y ayuden a entender las características del mundo representado. Vamos a identificar las funciones de documentos administrativos y legales, como contratos de compra y venta, escrituras, pagarés, etc. Su estructura y sus contenidos que establecen obligaciones o tienen consecuencias legales. Tendremos que elaborar un guión para grabar un programa en audio o video que tengan información sobre las secciones del programa, los contenidos de cada sección y encontrar cuál es la mejor forma de dirigirse a la audiencia de acuerdo a sus características. En cada proyecto se propone evaluaciones que darán una idea del avance alcanzado y de los aprendizajes adquiridos. Asimismo, las actividades propuestas son para que los alumnos puedan desarrollar capacidades, actividades, conocimientos, habilidades, destrezas en situaciones y o contextos variados. En concreto, las actividades son muchas
y para llevarlas a cabo con éxito es necesario el trabajo colaborativo, o sea, en equipo. Resulta lógico pensar que antes se necesita hacer un análisis y una reflexión sobre los temas a tratar para sugerir, opinar y encontrar las mejores estrategias y para realizar el trabajo.